Hola amigos, en el siguiente vídeo les explicaremos cómo a través de Excel podemos calcular, construir una tabla de frecuencias y a partir de ahí calcular de manera sencilla pues algunos estadísticos como la media, la mediana, la moda, varianza o desviación típica. Bien, tenemos un ejemplo, nos dice una distribución obtenida los datos de una liga de fútbol y nos van dando el número de jugadores que marcan una determinada cantidad de goles. Esto de aquí es nuestra variable aleatoria X, típicamente la podremos llamar X. Y lo que va a ocurrir es que nuestra variable aleatoria, esa x, va a ir tomando unos valores, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son los goles que marca un jugador. Vemos que 0 goles, hay 824 jugadores que marcaron 0 goles, hay 634 jugadores que marcaron un gol, 215 que marcaron 2, 34 marcaron 3 y así sucesivamente. Vemos que solo hubo un jugador que marcó 6 goles. Bien, entonces para calcular la media, mediana, moda, varianza y desviación típica, nuevamente lo que se hace es construir una tabla de frecuencias. ¿Y en qué es una tabla de frecuencias? Nosotros vamos a construir nuestra tabla de frecuencias de la siguiente manera. Tenemos ya marcada aquí la X, vamos a ponerlo en negrita. A continuación vamos a marcar, esto verán que lo pueden ver como NSUI, habrá veces que lo llaman FSUI, cuidado con eso. Lo importante es saber qué es lo que tenemos. Es la frecuencia. NSUI es la frecuencia absoluta y es el número de veces, vamos a ver si lo entramos, ahí está, es el número de veces que el dato se repite. Vamos a marcar esto de esta manera. Y entonces aquí podemos ver el número de jugadores, es decir, número de veces que el dato 0 goles se repite. Como hay 824 jugadores que marcaron 0 goles, pues por eso lo llamamos frecuencia. ¿Cuántas veces se repite? A partir de ahí podemos construir la n sub i, n mayúscula sub i, que va a ser la frecuencia absoluta, igual que la anterior, pero ahora acumulada. Es decir, este dato se va a ir acumulando. Vamos a irlo calculando y lo que hacemos es pues ir sumando. Fijémonos, el primero siempre va a ser igual, eso sí, 824, pero a partir de ahí lo que vamos a ir haciendo es ir sumando, eso lo podemos hacer de la siguiente manera, igual a el que ya teníamos más el siguiente. Entonces, hasta este punto lo que decimos es que entre 0 y 1 goles tenemos 1458 jugadores, es decir, estos 824 más estos 634. Si seguimos acumulando, ahora tendremos que sumar, fijémonos, la suma acumulada ya teníamos, más este de aquí. Por lo tanto, ya llevamos 1673. Y así sucesivamente, este ya sería lo que llevamos acumulado, más los 34, este sería lo que teníamos aquí, más estos 8, y este sería lo que teníamos hasta aquí, más estos 4. Bueno, y el último ya es muy sencillo, simplemente sumarle a este 1 vez. Bien, entonces fijémonos, esto de aquí son los datos acumulados, la frecuencia acumulada. ¿De acuerdo? Hemos enmarcado aquí, pues esto con una caja es lo que ya teníamos y a partir de aquí calculamos, recordemos, frecuencia absoluta acumulada. Luego veremos para qué nos sirve. Esto es lo que se va a llamar la tabla de frecuencias, no lo olvidemos. Bien, a partir de aquí lo que hacemos es, vamos a calcular las frecuencias, la frecuencia, estas is pequeñas que ponemos indican, es el sumatorio, es decir, es la posición cuando estamos en F1, es que estamos en la frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3, es simplemente eso. Es una notación genérica, su índice I indica la posición de la fila en la que estamos. Bueno, no tiene mayor importancia. Vamos a hacer entonces estas dos de aquí, vamos a poner esto centrado. ¿Y la frecuencia relativa qué es? La frecuencia relativa es la absoluta, con lo cual vamos a ir haciendo el primero, será la absoluta entre, bueno, antes de esto se nos ha olvidado, vamos a hacer la suma de frecuencias, vamos a hacer la suma de todo esto, que recordemos en el Excel, esto lo podemos hacer con la autosuma, que ahora mismo la tenemos fuera de pantalla, vamos a abrirlo, ahí estarían viendo la autosuma. Entonces para hacer la autosuma lo que hacemos es seleccionamos todos nuestros valores, damos autosuma y nos realiza la suma de una manera sencilla. Bueno, ahí vemos dónde estábamos y esto vamos a centrar. Por cierto, esto también se puede escribir directamente, seleccionamos, queremos que la suma no la haga aquí y hacemos suma de B4 a B10. Bien, entonces sumando todos estos valores tenemos la frecuencia, la suma de las frecuencias absolutas. Entonces para calcular la relativa, que era donde estábamos, lo que hacemos es cada
marcamos aquí este 824, coincide con la casilla B4, y lo dividimos, siempre esto hay que dividirlo, es la proporción de esos 824 que representan frente al total, frente a los 1720. Por eso esto se calcula de la manera que indicamos, es B4 entre la B11, que es el total. Esa es la frecuencia relativa. Es decir, lo que nos está diciendo es que, ahora vamos a corregir esto, lo que nos está diciendo es que 824 datos sobre 1720 representan el 47,9%. Bueno, aquí lo que nos ha ocurrido es que esto es B4. Fijémonos, esto es importante, el B no ha quedado fijado, entonces un truco para fijar este B, siempre tiene que aparecer el B11 dividiendo. Fijémonos que arrastrar, pues va B14, B15. Lo que se hace en estos casos es colocar aquí, entre la letra y el número, un dólar. Entonces, al colocar ahí un dólar, ese número va a quedar ya fijado. Y al arrastrar, volvemos a arrastrar todo, ya los tenemos todos en condiciones. Ha hecho el cálculo en todos, fijémonos, ya aparece B11 en el denominador. Y bueno, la frecuencia relativa acumulada sería ir acumulando todos estos datos. O también lo que podemos hacer es, vamos a ser más rápido, es coger este número de aquí, ¿de acuerdo? Y dividirlo entre este de aquí. Eso sí, ahora ya no nos olvidemos de colocar el dólar. Y entonces lo que ocurre, fijémonos, es que tenemos el número. Vamos a colocar aquí menos decimales, vamos a poner por ejemplo 3, recordemos, formato de celdas, número, 3 decimales, aceptamos y ya lo tenemos todo calculado. Esto vamos a centrarlo un poco, ahí está. Entonces fijémonos algunas cosas interesantes para saber que llevamos ejercicio bien. Este número, esta casilla y esta aquí siempre tienen que coincidir, así como la suma de todos estos. Recordemos, esto se puede hacer con autosuma o también de manera directa, escribiendo aquí suma. Aplicamos aquí, vamos a cerrar eso, aplicamos aquí la suma, vamos a ver, suma, clic, botón izquierdo 2 veces y quiero que me sume todos estos de aquí. Bien, intro, ahí está. Entonces, este número también debe coincidir, fijémonos, este aquí con este. Si este 1 coincide con este 1 y este número de aquí, 1720, coincide con este aquí, tenemos ejercicio bien hecho. Bien, siguiente paso que hay que hacer para este tipo de ejercicios es calcular la X sub I por la FI, F minúscula I. ¿Por qué? Porque esto lo que nos va a dar, este producto, luego cuando lo sumemos, lo que nos va a dar, vamos a irlo escribiendo, esto será igual, hemos dicho, a la X multiplicada por, sumada no, multiplicada por la FI, bueno, hacemos la operación y la suma de todos estos, lo que nos dice la definición, vamos a sumar todos estos, ahí están, la suma de todos estos, nos va a permitir calcular la media, porque la media se define, colocamos aquí el igual, como la suma de todos los XI y FI, F11, entre N mayúscula, que es la suma de todas las frecuencias absolutas. Entonces, cuando hacemos esta operación, tendremos la media. La media, vamos a colocar, esto aquí hemos cometido un error, esto es XI por NI, ¿de acuerdo? Y esta de aquí debe ser NI, con lo cual esto era B4. Muy importante, ¿de acuerdo? Ahora lo volvemos a hacer, ahí está, y la suma de todos estos números que queda, vamos a ver, 4, lo arrastramos hasta aquí, ahí está. Bien, y la suma queda 1224. Bueno, pues entonces ahora la media es 0,711, ahora sí, debería estar bien hecha. Esta es la media, vamos a redondearla un poco mejor, formato de celda, número, vamos a poner 2 decimales, pues ahí tenemos, la media es 0,71 goles. Recordamos, la media se calcula haciendo la suma de todos estos productos, el valor que toma cada variable multiplicado por el número de veces que aparece repetido, luego lo sumamos todo y eso lo dividimos entre el número total de datos. Este número total de datos, lo hemos dicho, pero muchas veces se escribe como n mayúscula. Bien, la mediana la podemos calcular ahora. Fijémonos, la mediana va a ser la primera. Para calcular la mediana lo que tenemos que hacer es un cálculo auxiliar, que es dividir la n mayúscula entre 2. Esto fijémonos que es igual
el número de observaciones totales es 1720, entre 2, para nuestro caso 860. Entonces nos vamos a la columna de frecuencias absolutas acumuladas y nos fijamos cuando hemos superado el 860. En 0 no, pero en 1 sí. Por lo tanto, nuestra mediana es 1. Es el primer valor que supera el 860, el n medios. Por lo tanto, nuestra mediana es 1. ¿La moda quién es? El más repetido. El más repetido podemos ver que es el 0. 0 sería la moda. Es el que tiene la frecuencia absoluta mayor, 824. Para calcular la varianza lo que tenemos que hacer es, vamos a crear aquí otra columna que es cada x sub i, cada x, lo que se hace es se eleva al cuadrado y se multiplica por el número de veces que aparece, la x. Entonces para eso, bueno, vamos a insertar aquí otra columna y lo que hacemos es calcular previamente las x sub i al cuadrado. Esto es simplemente hacer aquí la x que la elevamos al cuadrado. Ahí está, arrastramos y obtenemos lo que vemos aquí, las x sub i al cuadrado, y ahora ese dato, la del x sub i al cuadrado, lo multiplicamos por el número de veces que aparece. Entonces esto lo arrastramos hacia abajo y obtenemos todo esto que vemos aquí. Cuando esto lo sumamos, vamos a hacer aquí la suma, vamos a colocar, nos falta el igual, suma, ahí está, la suma de todos estos datos, 2064. Bien, pues lo que tenemos que hacer es esa suma, para calcular la varianza, lo que se hace es esa suma, la varianza va a ser igual a esa suma entre el número de datos, 1720, y ahora importante, hay que restarle a todo eso la media al cuadrado, la media al cuadrado. Entonces todo eso nos da una varianza de 0,693. La desviación típica sabemos por definición que es la raíz cuadrada de este número de aquí. Vamos a ver, vamos a escoger bien. La raíz cuadrada de este número de aquí. Vamos a ver, hemos escrito mal la raíz cuadrada. Vamos a ver. Bueno, la podemos calcular. Vamos a ver, no nos sale aquí ahora. La podemos calcular simplemente, bueno, pues con una calculadora. La vamos a calcular sin problemas, ¿de acuerdo? Entonces escribíamos 0,69 3585, por ejemplo, y simplemente sería hacer la raíz cuadrada 0,83 281. 0,83 281, que sería nuestra desviación típica. Bien, bueno, pues esto es una forma, esto es lo que se llama tabla de frecuencias y nos permite calcular media, mediana, moda, varianza y desviación típica. Sobre todo, toda esta tabla es fundamental para calcular la media y la varianza cuando vemos que tenemos muchas repeticiones de un valor, frecuencias que son diferentes de 1. Entonces lo haríamos de esta manera. Bien, esperamos que haya sido de utilidad y nos vemos en los próximos vídeos de Mr. 5. Hasta entonces, un saludo.